Buenas tardes, profesor y estudiantes. Mi nombre es Didier González y mi compañero es Andrés Rivera. En esta oportunidad le vamos a presentar las aminas y las amidas. Empiezo yo con las aminas y como tal, ¿qué son las aminas? Son un compuesto orgánico derivado del amoníaco por sustitución de uno o dos átomos de hidrógeno por radicales hidrocarbonados monovalentes. Las aminas son sustancias básicas muy solubles en agua. Los tipos de amina se constituyen según se sustituyan uno, dos o tres hidrógenos. De ahí se determinan si son primarias, secundarias o terciarias respectivamente. Las características químicas de las aminas, el punto de ebullición y el punto de fusión. Las aminas presentan puntos de fusión y ebullición más bajos que los alcoholes. Así, la etilamina hierve a 17 grados Celsius, mientras que el punto de ebullición del etanol es de 78 grados Celsius. En la imagen de la derecha podemos observar una amina que es primaria porque está solamente conectada con un hidrógeno. Las propiedades físicas de las aminas. Las aminas alifáticas, como la monometilamina, la dimetilamina y la trimetilamina, así como la etilamina, son gaseosas a temperatura ambiente. Muchos otros compuestos homólogos son líquidos y algunas aminas homólogas, incluso superiores, como la desilamina, son sólidas a temperatura ambiente. Debido a su polaridad y basicidad, las aminas son más solubles en agua que los hidrocarburos con el mismo número de átomos de carbono. La solubilidad de las aminas alifáticas en el agua disminuye al aumentar la longitud de las cadenas alquílicas. Las aminas aromáticas no son solubles en agua. Las aminas primarias y secundarias alifáticas y aromáticas líquidas se asocian mediante enlaces de hidrógeno. Esto hace que, al igual que los alcoholes, los puntos de ebullición sean más altos que los de los hidrocarburos análogos. Uso y aplicaciones de las aminas. Las aminas aromáticas se utilizan para fabricar tintes azoicos. Las aminas en la tecnología se utilizan como catalizadores para acelerar el proceso de curado de los aglutinantes en la arena del moldeo durante la producción de machos mediante el proceso de caja fría. Las aminas catalizadoras para producción también se utilizan como catalizadores para la producción y reticulación de los poliuretanos. Su efecto amortiguador se aprovecha cuando se utilizan como inhibidores de la corrosión en sistema acuoso. La depuración de gases es otro importante campo de aplicación de las aminas en la depuración de gases y refinería y centrales eléctricas. Las aminas en la medicina son componentes básicos de productos agroquímicos y farmacéuticos, así como de tensioactivos, revestimientos y lubricantes. Nomenclatura. Las aminas se clasifican de acuerdo con el número de átomos de hidrógeno del amoníaco que se constituyen por grupos orgánicos. Las que tienen un solo grupo, que se llaman aminas primarias, como la etilamina o también conocida como etanamina. Las que tienen dos, que se llaman aminas secundarias, como la ciclopentilamina o también conocida como la ciclopentanamina. Y por último, las que tienen tres, aminas terciarias, como la pent-2-ilamina o también conocida como la pentandosamina. Muy bien, ahora yo les presentaré las amidas. ¿Qué son las amidas? Una amida es un compuesto que se forma conceptual o químicamente por el reemplazo del hidroxilo y de un oxácido por un sustituyente amino. En química orgánica se denomina por antonomasia como amida. A las amidas de los ácidos carboxilos, estrictamente carboximida, se pueden considerar como un derivado de un ácido carboxilo por sustitución del grupo. OH del ácido por un grupo NH2, NHR o NRR, llamado grupo amino. Tipos de amidas.
podemos encontrar tres tipos de amidas. Existen tres tipos de amidas conocidas como primarias, secundarias y terciarias. Dependiendo del grado de sustitución del átomo de nitrógeno, también se les llama amidas sencillas, sustituidas o desinstituidas respectivamente. Las podemos encontrar en ese apartado acá. Características químicas, ebullición y fusión. La acetamida, la N-metilacetamina y la N-dimetilacetamida tienen puntos de ebullición de 220, 200 y 170 grados Celsius aproximadamente. La cohesión intermolecular es mayor en la acetamida, que puede formar enlaces de hidrógeno intermoleculares por medio de los grupos NH, o sea, de hidrógeno. Características físicas. Propiedades físicas. Casi todas las amidas son incoloras e inodoras. Los miembros inferiores de la serie son solubles en agua y en alcohol. La solubilidad del agua disminuye conforme aumenta la masa molar. El grupo amina es polar y a diferencia de las aminas son moléculas neutras. Uso y aplicaciones de las amidas. Las amidas en alimentos, la acliramida, se emplea en distintas aplicaciones, aunque la más conocida por ser probable carcinógena y estar presente en bastantes alimentos al formarse en procesos naturales y al cocinarlos. Amidas en tecnología. Existen una gran variedad de métodos para la síntesis de las amidas. Las amidas no sustituidas de los ácidos carboxilos alinfáticos se utilizan ampliamente como productos intermedios estabilizantes, agentes de desmolde para plásticos, películas, surfactantes y fundentes. Amidas en la medicina. Uso farmacéutico. Se utilizan ampliamente como intermedios de producción de principios farmacéuticos activos. Depuración de gases. Otro importante campo en la aplicación de las amidas es la depuración de gases en refinerías y centrales eléctricas. Nomenclatura. Las amidas se nombran como derivados de ácidos carboxílicos, sustituyendo la terminación oico del ácido por amina. Las amidas son grupos prioritarios frente a las amidas, alcoholes, cetonas, aldehídos y nitrilios. A continuación les dejaremos un video para complementar la información. Son derivadas del amoníaco, ¿sí? El amoníaco es un compuesto que tiene la siguiente fórmula, ¿sí? El grupo funcional característico de todas las aminas va a ser una cadena R, ¿sí? Donde se va a sustituir uno de esos hidrógenos por una cadena carbonada, ¿sí? O donde se va a sustituir dos de los hidrógenos, ¿sí? Por dos cadenas carbonadas, que pueden ser iguales o diferentes. O, ¿sí? Donde se va a sustituir por tres cadenas carbonadas los tres hidrógenos que tiene el amoníaco, ¿sí? Nuevamente, estas cadenas pueden ser iguales o diferentes, ¿sí? Este tipo de sustitución nos va a dar tres tipos diferentes de aminas, ¿sí? En este caso, esta va a ser una amina primaria, ¿sí? Porque se está sustituyendo solo un átomo de hidrógeno. En este caso va a ser una amina secundaria, ¿sí? Porque se está sustituyendo dos átomos de hidrógeno. Y en este caso va a ser una amina terciaria, ¿sí? Porque se está sustituyendo los tres átomos de hidrógeno, ¿sí? ¿Cómo se va a nombrar? Bueno, va a ser el número de átomos de carbono que contenga el sustituyente y la terminación -il, ¿sí? Si fueran dos sustituyentes iguales, se va a colocar el prefijo di o tri si todos los sustituyentes son iguales. Ahora, si son diferentes, ¿sí? Lo que se va a hacer es colocar primero la letra N, ¿sí? Va a ir el nombre del sustituyente con la terminación -il, luego va a ir un guión, ¿sí? Otra N y el otro nombre del sustituyente, ¿sí? Y así si hubiera un tercero también. Y al final de cada uno de estos nombres se le va a colocar la palabra amina, ¿sí? Para ambos.
Vamos a ver ejemplos ahora. ¿Sí? Acá tenemos una amina primaria, ¿sí? Porque del amoníaco, que tiene 3 átomos de hidrógeno, se sustituye solo uno por una cadena carbonada, ¿sí? Y tiene un solo átomo de carbono esa cadena. Entonces va a ser la metilamina. En el segundo caso, tenemos dos sustituyentes diferentes. Por un lado tenemos un átomo de carbono y por el otro tenemos 2 átomos de carbono. ¿Sí? Se ordenan alfabéticamente. Entonces, el nombre del compuesto este va a ser N-etil, N-metil, y nuevamente se pone como al final la palabra amina. Bien, en este caso tenemos 3 sustituyentes iguales, ¿sí? Cada uno de un átomo de carbono. Entonces, en este caso, el nombre va a ser trimetil, ¿sí? Porque son todos iguales, amina. Bien, y en el último caso tenemos 2 sustituyentes iguales, ¿sí? Que tienen un átomo de carbono, y un sustituyente de 2 átomos de carbono. Entonces, hay que ordenarlos alfabéticamente. Entonces, en este caso, va a ir primero el etil. Entonces va a ser N-etil, N, ¿sí? Porque son iguales los sustituyentes, dimetil, y el final del nombre del compuesto este va a ser amina. ¿Sí? Entonces nos queda N-etil, N, dimetil, amina. ¿Qué pasaría si nos mandan a armar la fórmula semidesarrollada del N-etil, N-propilamina? Bueno, acá vemos que hay 2 hidrógenos sustituidos del amoníaco. Entonces, por un lado tenemos etil, que es una cadena de 2 átomos de carbono. Se le va a unir el hidrógeno con el hidrógeno, ¿sí? Y del otro lado tenemos un propil, o sea, de 3 átomos de carbono. Entonces, completamos con hidrógenos. En este caso va hidrógeno 3, en este caso hidrógeno 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2 y hidrógeno 3. ¿Sí? Bien. Vamos con el otro grupo funcional. En este caso, amida, ¿sí? Entonces, el grupo funcional amida va a haber una cadena R, ¿sí? Un carbono unido, un doble enlace con el oxígeno, y a continuación se va a unir un NH2. ¿Sí? Este es el grupo funcional característico de los grupos amidas. ¿Cómo va a ser la nomenclatura? Va a ser la cantidad de átomos de carbono que contenga la cadena principal y la terminación amida. Vamos a ir a ver algunos ejemplos. Bueno, en este caso tenemos 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, el nombre de este compuesto va a ser propanamida. ¿Sí? Propanamida. Bien, vamos con el siguiente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono tiene la cadena principal. ¿Sí? Entonces, el nombre del compuesto va a ser pentanamida. Bien, acá tenemos otro más. ¿Sí? Acá hay una ramificación. Entonces, 1, 2, 3. Esto es una ramificación metil. Entonces, ¿cómo va a ser el nombre? Bueno, se nombra las ramificaciones adelante, 2-metil. Y como tiene 3 átomos de carbono en la cadena principal, va a ser propanamida. ¿Sí? Y nuevamente, si nos mandan a escribir la estructura, la fórmula semidesarrollada del siguiente compuesto, el 2,3 dimetilbutanamida, ¿sí? Dibujamos primero los 4 átomos de carbono. En uno de los extremos dibujamos el grupo funcional nitrogenado. Y dice que este va a ser el carbono 1, 2, 3, 4. Dice que en el carbono 2 hay un grupo metil y en el 3 también. Completamos con hidrógenos. El carbono 4 lleva 3, el carbono 3 lleva 1, el de abajo lleva 3, el 2 lleva 1, este lleva 3 y ahí quedó armado el 2,3 dimetilbutanamida. ¿Sí? Esto ha sido aminas y amidas.